Hemos visto cómo se gestionan los ítems, cómo se gestionan los usuarios, cómo se gestionan los materiales, los repuestos. Hemos visto cómo se gestionan las OTs, pero hay un aspecto muy importante que requiere toda nuestra atención, que es cómo se gestiona la prevención de riesgos. La gestión de la prevención de riesgos es más que un deseo del jefe de mantenimiento, del personal de mantenimiento, es una obligación legal. Tenemos que gestionar los riesgos y esto lo podemos hacer de dos maneras. O gestionamos los riesgos de una forma general, no específicamente en cada trabajo, o gestionamos los riesgos de cada trabajo. Si gestionamos los riesgos de una manera general no nos hace falta software, simplemente nos hace falta hacer un análisis de los riesgos y hacer una gestión general de esos riesgos. Pero si queremos hacer una gestión mucho más avanzada, tendremos que gestionar concretamente el riesgo que tiene cada uno de los trabajos, es decir, cada orden de trabajo. Gestionar los riesgos laborales en el área de mantenimiento parece que es una cuestión muy importante, muy trascendente. Quizá no sea normalmente la primera cuando estamos implementando un software, pero en algún momento determinado tenemos que abordar cómo vamos a hacer esa gestión. Hay usuarios de Next que solo utilizan Next para la gestión de riesgos porque entienden que la gestión que se hace con Next es muy avanzada y prefieren usar otra aplicación para sus órdenes de trabajo, etc. y utilizar para la gestión de riesgos específicamente Next. Eso quiere decir que el trabajo que hemos hecho en prevención de riesgos es un trabajo muy riguroso, es un trabajo avanzado y que cumple perfectamente con las instalaciones más exigentes en el área de la prevención de riesgos. La gestión de los riesgos tiene dos fases, una fase que es configuración y una parte que es el uso cuando nosotros vamos a aplicar OTs. Vamos a dividir este vídeo en dos partes. Una es la parte relacionada con la configuración y otra parte es la parte relacionada con el uso. Y empezamos con la configuración. Nos metemos aquí en configuración inicial y en configuración inicial encontramos una pestaña que se llama prevención de riesgos. Y aquí tenemos como cuatro partes. Una son la descripción de los riesgos, los procedimientos de seguridad, los equipos de protección individual, checklist y candados. Vamos a tener que gestionar esto, vamos a tener que configurar esto porque los procedimientos de seguridad, los equipos de protección individual, los checklists, están relacionados con los riesgos. En el momento que nosotros configuramos, decimos en una orden de trabajo que tenemos un riesgo, directamente nos va a cargar los procedimientos, los EPI que necesitamos, los equipos de protección individual que necesitamos y los checklists, las comprobaciones que tenemos que hacer para emitir el permiso de trabajo. En el listado de riesgos es lo primero que tenemos que hacer y aquí hemos configurado varios: atropellos, caída de objetos, daño por objeto cortante o punzante, exposición a radiaciones, golpes o atrapamientos, proyección de partículas, riesgo de caída a distinto nivel y uno que hemos llamado riesgo general. Ese riesgo general lo utilizaremos cuando queramos simplificar y digamos, bueno, pues esto es una OT que no tiene más que los riesgos habituales, no me hace falta detallar todos los que tiene, simplemente detallo riesgo general y me cargará procedimientos generales, me cargará los EPI más habituales, me cargará el checklist, las verificaciones normales que hay que hacer en cualquier tipo de OT. Como ejemplo, vamos a configurar algo que podríamos llamar riesgo general avanzado, que es cuando ya tiene alguna singularidad ese riesgo. Para ello nos metemos y decimos riesgo general avanzado, completo, como queramos llamarle. Guardamos y ya tenemos ese riesgo general avanzado. Vamos a configurar uno más que vamos a llamar riesgo eléctrico. Y en este riesgo eléctrico ya veremos cómo lo vamos a poder usar. Vamos a hablar en procedimientos de seguridad. Uno que está relacionado con el riesgo eléctrico será el procedimiento. Vamos a ver. Vamos a generar aquí un procedimiento que se va aquí en riesgo eléctrico, perdón. Riesgo eléctrico. Y el procedimiento a utilizar será. ¿Cuándo utilizaremos riesgo eléctrico? Cuando digamos. ¿Cuál es el procedimiento que queremos emplear? Pues es el procedimiento de eliminación de tensión -5 reglas de oro. Guardamos. Ese procedimiento lo tenemos asociado a riesgo eléctrico. Siempre que seleccionemos riesgo eléctrico nos va a cargar el procedimiento de eliminación de tensión.
5 reglas de oro. Riesgo general avanzado, procedimiento de corte y soldadura. Guardamos. Volvamos otra vez a configurar un riesgo más y digamos que, por ejemplo, vamos a crear un riesgo que es riesgo de incendio por corte o soldadura. Y digamos que también ese procedimiento de corte y soldadura, pues se lo vamos a asociar a riesgo de incendio por corte y soldadura y vamos a decirle que es procedimiento de eliminación, procedimiento de corte y soldadura. Guardamos. Muy bien. Aquí vemos que por cada vez que nos aparezca el procedimiento a emplear en cada riesgo, nos va a salir una lista en la que decimos el procedimiento y el riesgo al que está asociado. Podemos relacionar un riesgo con varios procedimientos y un procedimiento con varios riesgos. Con los equipos de protección individual nos va a pasar lo mismo. Pues, por ejemplo, pensemos en el riesgo de incendio, pues imaginemos que tenemos guantes dieléctricos. Riesgo de incendio, indicamos el riesgo eléctrico, y le decimos qué equipo de protección individual. Pues es el de guantes dieléctricos de, por ejemplo, 20.000 voltios. O asociamos a este riesgo otro, que es, por ejemplo, en riesgo eléctrico, pues le vamos a asociar la alfombrilla dieléctrica. Muy bien, pues cada vez que nosotros seleccionemos riesgo eléctrico, nos va a salir que vamos a necesitar estos equipos de protección individual y nos va a salir este procedimiento. Por último, vamos a configurar una serie de preguntas que vamos a hacer a la hora de emitir el permiso de trabajo. Riesgo, pues riesgo eléctrico de nuevo. ¿Y qué pregunta vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el...? Pues vamos a verificar que se han completado las 5 reglas de oro. Y también en riesgo eléctrico vamos a decir que verificar que los trabajadores disponen de todos los EPI necesarios. Muy bien, con esta configuración que hemos hecho de riesgos, fijaros que si ahora nos vamos a una OT, cualquiera de estas OTs que tenemos por aquí, por ejemplo en esta OT que le llamamos la OT número 10, aguas limpias, y a esta le decimos, bueno, es absurdo, pero bueno, le decimos que esta en planificación de permiso de trabajo le decimos qué riesgos tiene y le decimos que este tiene riesgo eléctrico y le asociamos el riesgo eléctrico. ¿Qué nos ha cargado automáticamente? Nos ha cargado automáticamente el procedimiento de seguridad, procedimiento de eliminación de tensión, 5 reglas de oro. Nos ha cargado, por otro lado, los equipos de protección individual asociados a este riesgo eléctrico. Podríamos aumentar la lista, también podríamos eliminar algunos de estos, pero fijaros que tan solo el esfuerzo que hemos tenido que hacer es identificar el riesgo. Nos ha aparecido el procedimiento, nos ha aparecido los equipos de protección individual, pero además nos ha cargado una serie de preguntas, una serie de verificaciones que tenemos que hacer para poder emitir el permiso de trabajo.
Ahora, después, en esta orden de trabajo tendríamos que comprobar estos puntos y con estos puntos daríamos ya por... sería posible, una vez que hubiéramos contestado estas preguntas, sería posible emitir el permiso de trabajo. ¿Qué cosas hay novedosas en Next que no aparecen en otro software o que no aparecen en otras regulaciones? Y es el permiso de trabajo es uno. Estamos acostumbrados a ver en muchas instalaciones cómo tienen un permiso de trabajo general y cómo tienen un permiso de trabajo para riesgos específicos. Nosotros consideramos que todo debe ser gestionado de la misma manera, que no hay dos vías, sino que hay una sola vía y que lo que tengas que hacer dependerá de los riesgos. Entonces, si yo tengo un riesgo determinado, pues hay riesgos habituales que se consideran especiales, riesgo de caída por trabajo a distinto nivel, riesgo eléctrico, riesgo de trabajo en atmósfera explosiva, riesgo de trabajo en caliente, corte y soldadura. Bueno, pues lo que nosotros pensamos es que tú identificas cuál es el riesgo y te tiene que cargar el procedimiento, te tiene que cargar las EPIs y te tiene que cargar el checklist, es decir, la lista de verificaciones que tienes que hacer a la hora de emitir el permiso de trabajo.